En este vídeo vamos a hablar del borrado seguro y de la destrucción de la información. Vamos a ver un poco de introducción sobre por qué es importante la destrucción de la información, los diferentes métodos de destrucción de la información que existen, ventajas y inconvenientes de cada uno de ellos y qué tipo de destrucción es más adecuado para cada soporte. Primero, toda la información tiene una vida útil, tanto si está en formato digital, ya sea CD, USB, discos magnéticos o tarjetas de memoria, como en formatos tradicionales, papel, microfichas, películas. El final del ciclo de vida termina con la destrucción y es cuando se deben emplear mecanismos de destrucción, no solo para proteger la difusión de información confidencial de una organización, sino para proteger la difusión de datos personales que puedan contener esos soportes de información. Las situaciones que una correcta destrucción de la información quiere evitar son sanciones legales por incumplimiento de la legislación que regula el tratamiento de la información de carácter personal, daños de imagen derivados de la divulgación de la información que debería haberse borrado o destruido, costes de la conservación y custodia de la información más allá del tiempo necesario y riesgos por robo o uso indebido de la información confidencial. El primer método de destrucción de la información que vamos a ver es la desmagnetización. Consiste en exponer los datos de almacenamiento a un potente campo magnético que elimina los datos almacenados en el dispositivo. Se necesita una potencia específica para la completa polarización de todas sus partículas y normalmente, al final del proceso, el dispositivo queda inutilizable. Aquí vamos a ver un ejemplo que es un disco duro magnético convencional. Los discos duros están compuestos por una serie de platillos magnéticos y hay una serie de agujas entre cada platillo que se encarga de leer y escribir la información. Si tenemos como ejemplo en uno de los sectores del disco duro esta información en binario escrita, una vez que lo pasemos al dispositivo de desmagnetización, invalidaremos esa información. Esos bits, esa información en binario se eliminará y el dispositivo quedará totalmente inutilizado y la información no se podrá recuperar. El siguiente método de destrucción es la destrucción física, que consiste en la desintegración, pulverización, fusión e incineración. El objetivo es destruir completamente los medios de almacenamiento. Si pensamos, por ejemplo, en la trituración, en una trituradora de papel, una de las claves de este proceso es que los fragmentos deben ser lo suficientemente pequeños para que los datos no puedan ser reconstruidos. Por último, otro método de destrucción de la información es la sobreescritura. Para ello necesitamos poder acceder al contenido y se trata de modificar los valores almacenados en ese dispositivo. En el siguiente ejemplo tenemos una cadena guardada que pone hola y si nosotros tuviéramos ese archivo en el ordenador y elimináramos ese archivo utilizando la papelera o un borrado normal con la tecla suprimir, estos bits de información se quedarían como disponibles. Entonces, cuando hagamos un archivo nuevo, el archivo nuevo comenzará a escribirse después de la posición 4 en adelante y estos bits de información quedarán disponibles. Cuando el ordenador necesite más memoria, recurrirá a estos bits que están marcados como disponibles para volverlos a escribir encima de ellos. Mientras tanto, hasta que no se sobreescriba esa información, eso sigue ahí. No hemos borrado la información. Entonces, el método de sobreescritura simplemente lo que hace es escribir encima de la información que ya teníamos antes. En este ejemplo podemos ver que todas las posiciones se vuelven a escribir con una información diferente y así la información quedaría totalmente borrada. A continuación veremos algunas de las ventajas y los inconvenientes de cada uno de los métodos de destrucción de la información. Cada uno de los métodos que hemos visto antes tienen sus puntos positivos y negativos. Por ejemplo, la destrucción física es muy buena para la información almacenada en soporte físico como el papel, ya que es fácil triturarlo o incluso incinerarlo. En cambio, si pensamos en un disco duro convencional, necesitaríamos un sistema de destrucción diferente que una destructora de papel
Normalmente tendríamos que transportar ese dispositivo a una ubicación externa y dificultaría el reciclaje de ese dispositivo. La desmagnetización es un método bastante eficaz, pero no es perfecto, ya que únicamente sirve para dispositivos que son magnéticos. Necesitaríamos también una máquina especial, una configuración del sistema diferente para cada soporte, como hemos mencionado antes, que necesitarían diferente potencia. También necesitaríamos transportar los dispositivos a una ubicación externa y el dispositivo dejaría de funcionar tras la desmagnetización. La sobreescritura parece el mejor de los métodos, pero no es perfecto, ya que si el dispositivo está estropeado o está muy deteriorado, será imposible poder acceder a ese dispositivo para poder sobreescribirlo. Aquí podemos ver una tabla con el mejor método de destrucción para cada dispositivo. Si nos fijamos, por ejemplo, en el CD, es un dispositivo que solo se puede grabar una vez y no es un dispositivo magnético, es un dispositivo óptico. Entonces, el único método que tenemos es la destrucción física. En cambio, los discos duros, que normalmente son magnéticos, es posible destruirlos de cualquiera de los tres métodos. Espero que os haya gustado la presentación y os haga pensar que la seguridad no solo es el cifrado de archivos o el almacenamiento seguro de los datos, sino que la destrucción de esa información también es una parte muy importante.